Buenos días, retomamos la jornada con esta mesa redonda que tiene por objeto el arbitraje, la solución de conflictos que no tienen su conocimiento por parte de la jurisdicción. En la jornada de ayer tuvimos la oportunidad de oír de boca de los representantes de las empresas con intereses relevantes en Iberoamérica cómo la solución de los conflictos, para que pueda ser eficiente y pueda provocar interés en la inversión en otros países, debe ser una solución ágil, no una solución a 10 años vista, porque esa solución determina que la empresa ya haya adoptado otra decisión y haya superado evidentemente el problema, sino una solución que como máximo se dirima y se conozca y se dé a conocer en un tiempo máximo de entre 2 y 3 años. Eso implica que los sistemas jurisdiccionales evidentemente tienen sus defectos, lo que no significa que haya que reemplazarlos, siempre deben estar en un sistema que se ancla en los principios del Estado de Derecho. Pero que el sistema jurisdiccional exista no implica en absoluto que deba opacar o hacer desaparecer otros medios que las sociedades deben darse a fin de conseguir y obtener una solución a los conflictos que de ellas surgen. Esos mecanismos de solución, en caso alguno, son mecanismos devaluados de seguridad o de justicia. Al contrario, pueden dar lugar a soluciones igualmente justas y en calidad, en ocasiones incluso superiores. En ese ámbito, el crecimiento de la importancia del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos es creciente. Creciente y además creciente su aceptación y su prestigio. El arbitraje provoca una solución dada por técnicos y especialistas a la materia objeto del conflicto, con una intervención imparcial, neutral, dada por un experto, que compromete su intervención en un tiempo dado, de modo que no se alcance un límite insoportable para la obtención de la solución. Esa solución, además, debe gozar del amparo del Estado al efecto de reconocer al laudo arbitral eficacia equivalente a aquella que tiene una resolución jurisdiccional, la ejecutividad del laudo. La ejecutividad del laudo que permitirá, en su caso, que los tribunales nacionales presten su inapreciable colaboración en aquel ámbito en el que el árbitro no puede actuar, cuál es el de la ejecución material de la decisión o la resolución contenida en el propio laudo. Bien, pues, a estos efectos, la mesa que tengo el honor de coordinar y que desde luego me acompañan personas con una enorme trayectoria y prestigio en su ámbito, se compone de dos apartados o dos submaterias de carácter igualmente relevante. De un lado, José Antonio Zamora y Domingo Bello Janeiro representan el arbitraje de inversiones, su experiencia desde el Estado y desde su posición como árbitro CIADI. El arbitraje de inversiones fue impulsado tanto para reconocer a los inversores extranjeros que sus esfuerzos por invertir capitales en otros países no iban a quedar desprotegidos, pero también, y por otra parte, para que esos estados que se vinculan a los sistemas de protección de inversiones puedan recibir más inversiones gracias a la seguridad que la suscripción de los acuerdos de protección de inversiones y tratados bilaterales redundan, y en la clave de que la inversión iba o va a reforzar la confianza de los inversores, los Estados miembros, los Estados signatarios de estos tratados, pues aceptan la solución del arbitraje de inversiones como aquella solución que conviene a los inversores y que también conviene al propio Estado. Bien, pues el Banco Mundial, a través del Centro Internacional de Arreglo de Disputas, CIADI, creado en el año 1966, se convierte en la institución arbitral de referencia en este ámbito. Y sobre ellas disertarán tanto, como decía, José Antonio Zamora cuanto Domingo Bello Janeiro. En la segunda parte de la mesa haremos referencia y se tratará por parte de don Alejandro Cavavata y desde luego de don Luis Martín Mingarro, se tratará del arbitraje comercial. La inversión también implica no solo
protección de los estados receptores, sino también implica una interrelación entre particulares. El arbitraje comercial no es que pretenda huir de la jurisdicción como sesgadamente se presenta en ocasiones, sino que de nuevo precisa la inversión, la relación comercial precisa también de un mecanismo de solución de las diferencias que sea eficiente. Y a ese efecto, la creación de centros o cortes arbitrales en distintos ámbitos geográficos ofrecen soluciones ad hoc, soluciones institucionales administradas por esas tales instituciones que designan a árbitros de enorme prestigio que se van a involucrar a fin de dar satisfacción a aquello que de comercial hay en la relación contractual entre inversor y receptor de la inversión. Bien, pues en ese ámbito del arbitraje comercial, pues las intervenciones de Alejandro Kawabata y de Luis Martín Míngarro se van a desarrollar, puesto que hay una iniciativa de enorme éxito y deseo, ¿no?, de que ese éxito sea realidad, promovida desde la Secretaría General Iberoamericana y que al constituir el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Bien, pues no hago uso más de la palabra, sino que cedo desde luego ya la misma a José Antonio Zamora, el secretario general de Comercio Internacional de Servicios subdirector general de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena por lo que parece una consolidación, ¿no?, de estas jornadas. En el tiempo ya tuve ocasión de estar en las primeras, creo que fueron muy interesantes, y las segundas pues veo que siguen en el mismo camino. Mi intervención va a tener tres partes. En primer lugar, voy a hablar del contexto económico y político de los acuerdos de inversiones. En segundo lugar, voy a comentar las principales novedades del modelo de la Unión Europea. La Unión Europea recientemente, el año pasado, tras un largo proceso de debate político en el Parlamento Europeo, en la sociedad, y de elaboración técnica y de discusión técnica en los comités, el Comité de Política Comercial de Servicios e Inversiones, sacó un nuevo modelo de protección de inversiones al que voy a hacer referencia. Y cuáles son las perspectivas de futuro. En las perspectivas de futuro, pues hay dos modelos, digamos, dos grandes modelos por el tamaño de las economías que los impulsan, que compiten y van a enfrentarse en el inmediato futuro. Uno es el modelo del acuerdo el TPP, el Acuerdo Transpacífico, y otro es el modelo de la Unión Europea. El Acuerdo Transpacífico lo han firmado recientemente, quiero recordar que son 12 países, de los cuales hay 3 países latinoamericanos, que son México, Chile y Perú, Estados Unidos, Canadá, países asiáticos importantes como Japón, y han generado un acuerdo de libre comercio con un modelo de inversiones muy parecido al modelo tradicional de Estados Unidos, tengo que decirlo, que posiblemente se va a confrontar con la Unión Europea porque van a negociar en el marco del acuerdo TTIP. Va a empezar la negociación de inversiones y tenemos sobre la mesa el modelo europeo y el modelo americano. ¿Cuáles son las líneas de demarcación? ¿En qué se diferencian? Pues habrá una síntesis. Pues este va a ser el tercer punto que voy a tratar. Bueno, en primer lugar, una referencia muy básica a lo que son los acuerdos de protección de inversiones, por si hay alguna persona que no lo conoce bien, ¿no? Los acuerdos de protección de inversiones son tratados que pueden ser bilaterales o enmarcados en un acuerdo de libre comercio plurilaterales, que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger la inversión, por una parte, y a favorecer la solución de diferencias en materia de inversión, por otra. En la solución de diferencias, normalmente, en el caso más extendido, se habilita un procedimiento de arbitraje de inversor-Estado que es, por supuesto, no implica que desaparezca
que desaparezcan los tribunales nacionales. Por supuesto, las empresas siempre pueden recurrir a un tribunal nacional para demandar al Estado, pero se les ofrece esta otra opción, ¿no? Tengo que decir que, aunque es lo más normal, hay acuerdos de protección de inversiones que no contemplan arbitrajes inversor-Estado. Por ejemplo, el acuerdo Australia-Estados Unidos, la protección de inversiones se fundamenta en el diálogo Estado a Estado, aunque hay algún artículo, digamos, que deja abierta, ¿no?, una posibilidad, pasados algunos filtros, a que haya una demanda inversor-Estado, pero contempla como la manera más normal de resolver estos problemas el acuerdo Estado-Estado. Incluso en las nuevas tendencias en el mundo, en algunos países, por ejemplo, como Brasil, algunos otros países latinoamericanos, Sudáfrica, no quieren o no aceptan el procedimiento de solución de diferencias inversor-Estado, basado en el arbitraje internacional. Establecen sus propios procedimientos, digamos, de solución de diferencias internos, pero en el caso de Brasil, pues hay un nuevo modelo de acuerdo de protección de inversiones a través de un ombudsman, en fin, figuras, digamos, de gestión directa del Estado con el inversor sin necesidad de someterse al arbitraje internacional, ¿no? Pero el modelo dominante en el mundo, el modelo que defiende la Unión Europea, el modelo que defiende Estados Unidos, el modelo que defiende muchísimos países, es el modelo que permite un arbitraje de inversiones inversor-Estado, un arbitraje, digamos, internacional, normalmente auspiciado o organizado en el seno de instituciones como el FIADIC, el Centro del Banco Mundial, que se ocupa de esto, ¿no? Y SDS, pues, es el mecanismo de solución de diferencias inversor-Estado que he señalado anteriormente, ¿no? Quiero aclarar que la competencia en materia de inversión directa ya no es una competencia de los Estados miembros. Desde el Tratado de Lisboa pasó a ser una competencia de la Unión Europea. No obstante, los Estados pueden seguir negociando acuerdos de promoción de inversiones. Recientemente ha entrado, por ejemplo, en vigor el acuerdo de España con Mauritania. Lo único que ocurre es que tenemos que pedir autorización a la Unión Europea. La Unión Europea tiene que autorizar expresamente esas negociaciones, ¿no? En la actualidad, como ha señalado antes el profesor Prats, pues el crecimiento de este mundo del arbitraje de inversiones es enorme, ¿no? Y es enorme al amparo de los nada menos que 2.928 acuerdos de protección de inversiones que existen en el mundo. Yo ya dije, me acuerdo que dije la primera vez que estuve aquí, que cuando yo me ocupé de esto también en los años 90, empecé el año 91 exactamente, la persona que me transfirió, España tenía un APRI, y la persona que me transfirió el dossier me dijo, esto es un objeto firmable de bajo riesgo. Bueno, pues ahora se ha visto, y lo estamos viendo en nuestro propio Estado, que el riesgo es muy alto. La Unión Europea tiene 1.200 acuerdos bilaterales y en España hay 73 acuerdos en vigor, ¿no?, con una amplia cobertura geográfica. Nuestros acuerdos no cubren en general a países de la OCDE y cubren el 27,5% de nuestra inversión exterior. La mayor parte de nuestra inversión exterior, pues casi el resto, está en países OCDE, ¿no? No están cubiertos. Hay algún país importante con el que no tenemos acuerdo, como es Brasil, pero es que Brasil hasta hace poco no firmaba acuerdos de protección de inversión y más recientemente ha sacado un nuevo modelo que no contempla la solución de diferencias inversor-Estado en tribunales internacionales, ¿no?, o en arbitraje internacional. El entorno que viven estos acuerdos, pues es un entorno de una cierta hostilidad política, ¿no? Por supuesto, en todos los gobiernos que los apoyan, pero sí en algunos sectores de los parlamentos de Europa, e incluso en Estados Unidos, por razones distintas. Hay países que, como ya he señalado, no quieren un sistema de arbitraje inversor-Estado que se deriva en una institución internacional. O sea, hay muchos sectores de la sociedad civil, muchas ONGs que se oponen muy abiertamente a este tipo de acuerdos. Tengo que decir que
muchas veces los argumentos en contra, alguno tiene sustancia, muchos de ellos derivan sobre todo del desconocimiento de los acuerdos. Cuando lees artículos que te das cuenta que la persona que lo está escribiendo no sabe realmente, nunca ha visto un acuerdo de este tipo y no conoce bien sus implicaciones, aunque yo puedo entender que vean problemas en ellos, ¿no? Por ejemplo, un problema que algunos sectores de la sociedad civil en muchos países, en algunos países, han suscitado es el de, digamos, que ese tipo de acuerdos como sobrepasan los marcos jurídicos estatales en los que normalmente hay reconocida pues una autoridad judicial suprema, ¿no? El Tribunal Supremo Alemán, por ejemplo, recientemente ha habido un manifiesto, ¿no?, de abogados alemanes, de colegios profesionales, criticando la modelo de la Unión Europea por esta razón, porque en el sistema, bueno, consideran que crea una instancia superior al propio sistema judicial nacional y se ponen a ello. Y de hecho, pues este punto en la propia Unión Europea se puede suscitar en cualquier momento, porque los tratados señalan que es la Corte Europea de Justicia la instancia suprema en materia de interpretación de tratados, los tratados, y bueno, alguien piensa que existe el riesgo de que un tribunal arbitral entre en interpretación de tratados y, por lo tanto, digamos que se vulnere el principio establecido en los tratados de la Unión Europea, ¿no? Ya hay un potencial factor de riesgo, que es un caso en el que un tribunal arbitral, es el caso Micula, un tribunal arbitral pues decidió que una empresa tenía derecho a una indemnización por la retirada de una subvención que la Comisión Europea consideraba ilegal, y el tribunal, la Comisión Europea, digamos, ha señalado que esa subvención, esa indemnización no se puede pagar porque iría en contra, si se pagara, iría en contra de los tratados, ¿no? Bueno, luego ha habido abusos, ¿no?, que han justificado algunas o que han justificado la oposición o de las quejas sobre el sistema, ¿no? Ha habido abusos de grandes compañías que han intentado evitar regulaciones razonables de los gobiernos. Por ejemplo, en materia, son conocidos los casos de las tabaqueras, de Philip Morris, demandando países como Australia y a otros por la introducción de la marca blanca en el tabaco, que es justificado por razones de salud, ¿no?, de la población, ¿no? Y hay otros casos también de abusos. No es la generalidad, ni mucho menos, son casos, digamos, excepcionales, pero también dan pie, señalan un riesgo y dan pie también a las quejas que existen sobre el funcionamiento potencial del sistema, ¿no? En el caso de los árbitros, pues también se ha criticado bastante el que sean árbitros, digamos, que un día son árbitros, digamos, defienden a una de las partes en un arbitraje, al día siguiente trabajan en un bufete de abogados que puede haber tenido relación con la empresa que ha demandado al Estado o con el arbitraje. Y ahí se ha criticado mucho esta especie de situación de falta de reglas de incompatibilidad, ¿no?, sobre el arbitraje, ¿no? Y por último, un tema también muy importante, y que es que pueden establecer la existencia de ese tipo de acuerdos puede establecer límites a la capacidad regular de los Estados, ¿no? Esto lo han tenido muy en cuenta tanto Estados Unidos como la Unión Europea en sus modelos de acuerdos de inversiones recientes, donde han señalado claramente el derecho a regular de los Estados, ¿no? Y va ganando peso, digamos, en los acuerdos la importancia de dejar constancia, ¿no?, de poner en el articulado o en el preámbulo que el Estado tiene derecho a regular, ¿no? En realidad, nunca en la historia de los APRIs, sino en la historia de los APRIs siempre ha habido laudos que han reconocido la capacidad de regular de los Estados, ¿no? Pero, bueno, quizá la presión política pues ha conducido a que se quiera explicitarlo claramente en el articulado de los acuerdos, ¿no?
La reacción de la Unión Europea a las críticas, a las manifestaciones contra la protección de inversiones, ligadas casi siempre al acuerdo con Estados Unidos, pues fue a organizar una consulta pública en la que participaron pues miles de personas y de organizaciones, aunque hay que decir que entre los miles había los típicos correos electrónicos repetidos, ¿no? O sea que a lo mejor el mismo texto te llegaba pues 500 veces o 600 veces, ¿no? Y la Unión Europea pues procesó las respuestas que había recibido y decidió reaccionar reflexionando sobre 4 puntos, ¿no? En primer lugar, el derecho a regular. En segundo lugar, el funcionamiento de los tribunales arbitrales. En tercer lugar, la relación de los tribunales nacionales con el mecanismo de solución de diferencias. Y en cuarto lugar, el estudio de la posibilidad de introducir un mecanismo de apelación, ¿no? Y sobre la base de esta reflexión, pues surgió el nuevo texto que tiene como principales novedades, en primer lugar, la introducción en la sección de protección de inversiones de manera clara, ¿no?, del derecho a regular de los Estados. Y derecho a regular que no lo introduce de una manera, digamos, sin tasa, ¿no? Está claramente tasado. El derecho a regular tiene que estar, se define para casos como salud pública, medio ambiente, protección social, etcétera. O sea, establece una serie de casos en los que se puede utilizar, aunque bueno, la lista es abierta, tengo que decirlo. Y en segundo lugar, pues el derecho a regular hay que justificarlo, o sea, tiene que ejercerse de manera justificada. Hay que justificar que esta medida es la que hay que regular en ese sector, ¿no?, para alcanzar la finalidad de bienestar social que se desea, ¿no? Y la segunda gran novedad es la introducción de un sistema de corte de inversiones con 2, digamos, tribunales, un tribunal de primera instancia y un tribunal de apelación, aunque el lenguaje sea como no sea muy de arbitraje quizá, pero en realidad son 2 tribunales gestionados por árbitros privados, ahora no jueces, digamos, ¿no? Aparte de lo anterior, pues el nuevo modelo mantiene y mejora técnicamente CETA, que es el acuerdo con Canadá, aunque quiero decir que en el acuerdo con Canadá, en la fase digamos, a última hora, ya fuera de plazo, cuando ya había un acuerdo sobre el texto, recientemente se ha incluido el nuevo modelo. Y entonces incluye pues las cláusulas habituales de protección, de trato justo y equitativo, expropiación, transferencias, la cláusula paraguas, o cláusula de respeto de las obligaciones escritas, que es muy importante para las compañías españolas que tienen concesiones y para otros contratos, ¿no?, que prohíbe los requisitos de actuación. Bueno, con esto quiero decir que prohíbe, digamos, el obligar a las empresas a exportar un porcentaje determinado de su facturación o utilizar un determinado porcentaje de inputs nacionales, etcétera. Introduce una cláusula antiabuso para evitar, digamos, que empresas puedan utilizar como tácticamente, burlando el espíritu del acuerdo, ¿no?, el acuerdo. Por ejemplo, un caso que es verdadero, vamos, es el caso de una empresa canadiense instalada en España que puede realizar sus inversiones o está operando, no acepta o no está de acuerdo con una regulación medioambiental, vende sus acciones a una empresa panameña, que está muy de actualidad ahora, una empresa panameña que se supone que es propiedad de ellos, y la empresa panameña, con España tiene API con Panamá, no con Canadá, la empresa panameña pone la demanda acogiéndose al API de España-Panamá, ¿no? Pues este tipo de cosas es lo que pretende, digamos, evitar la cláusula antiabuso, ¿no? La definición de inversión también, digamos, no es una definición de inversión fría, general, ¿no?, sino que establece que la inversión tiene que tener una cierta duración, elementos de riesgo, o sea, que intenta que sea una inversión. Estaba mucho mejor en la versión antigua de CETA, que decía que debía ser una sustancial actividad económica, ¿no? Pero, en fin, aquí introduce los elementos, ¿no?,
Luego también tiene artículos para limitar las demandas frívolas o sin fundamento, que pues tienen que ser examinadas o puede haber un procedimiento previo al examen de la sustancia de la demanda para, digamos, poder el tribunal se declare pues no competente o rechace la demanda. La transparencia está muy reforzada en los procedimientos, pues, gran parte de la documentación va a ser pública, se permite además el acceso de personas interesadas al proceso, y otra mejora técnica es que la reestructuración ordenada de la deuda pública no es objeto de arbitraje para evitar que pueda pasar lo que alguien intentó que pasara en el caso de la primera reestructuración de la deuda griega, que fue poner una demanda o intentar poner una demanda de arbitraje, porque estas son cosas muy serias, ¿no?, como para que puedan ocurrir sin que un conjunto de demandas de arbitraje pueda poner en peligro una reestructuración de una deuda en un caso grave, ¿no? Y luego hay un comité rector del acuerdo con amplios poderes, entre ellos el de interpretar el acuerdo, interpretación que los árbitros deben seguir en sus laudos, ¿no? Bien, no sé si cómo voy de tiempo, porque yo no me he controlado. 5 minutos. 5 minutos, bueno. Pues quizás me voy a centrar en el mecanismo de solución de disputas. Tiene tres elementos, tres fases. En primer lugar, consultas previas. Hay una segunda fase optativa, que es de mediación, y la tercera fase, que es el arbitraje propiamente dicho. Quiero señalar que en las tres fases, para evitar que se dilaten los tiempos de la solución del conflicto, y los plazos están muy tasados, ¿no? O sea, es difícil dilatar es difícil, aunque no imposible, pero es difícil dilatar la duración del arbitraje, ¿no? Y tiene algunas novedades, como que si hay financiación de terceros, hay que explicitarlo. El principio general es que quien pierde el laudo paga. Como he señalado antes, hay una transparencia y hay una corte de inversión con un tribunal de primera instancia y un tribunal de apelación, ¿no? Sobre la preocupación de la injerencia en el sistema legal nacional, bueno, la cláusula exige que se retiren las demandas que existen en los tribunales nacionales antes de acudir al arbitraje internacional, aunque hay un problema que persiste, digamos, de una manera implícita en el acuerdo, y es la de que no prohíbe que, si ha habido una sentencia de un tribunal nacional, no pueda recurrir al arbitraje. Y esto no está prohibido ni en el acuerdo de la Unión Europea, ni tampoco en el TPP americano, ¿no? Americano y asiático, ¿no? El derecho aplicable, también respondiendo a esta preocupación, en el texto de la Unión Europea se señala claramente que es el acuerdo y otros principios de derecho internacional, y que si hay que manejar alguna legislación del país, el árbitro no puede interpretarla, sino que tiene que utilizar la interpretación digamos que más ampliamente seguida, ¿no? Siempre hay un punto de ambigüedad, ¿no? También tengo que decir. Bueno, entonces en el futuro hay dos modelos ahora mismo que yo creo que son los modelos dominantes, claramente, que uno es el Acuerdo de Partenariado Transpacífico, el TPP, y otro es el modelo de la UE, y que enseguida se van a enfrentar en una negociación. ¿Qué va a pasar, no? Bueno, pues yo veo en las dos principales diferencias están en la protección de inversiones, en el trato justo y equitativo, y en la estructura organizativa del arbitraje, ¿no? En el trato justo y equitativo, el TPP hace referencia al derecho internacional, que hay que seguir el derecho internacional consuetudinario, incluyendo el trato justo y equitativo y la plena protección y seguridad, ¿no? Y el modelo de la Unión Europea, pues, hace una lista de los elementos que violarían la cláusula, y admite la posibilidad de revisión de la lista, y
incluye también en las expectativas legítimas, creo que un texto bastante, en mi opinión, claro, todo esto es bastante fuerte, ¿no? No todo lo fuerte gustaría a algunas personas, pero bastante fuerte, ¿no? Entonces, mediante las expectativas legítimas, que es otro de los temas, digamos, de debate, ¿no? En el acuerdo del TPP, el texto es bastante más, digamos, menos vinculante que el de la Unión Europea, porque el TPP dice el hecho de que una parte adopte o deje de adoptar una acción que sea inconsistente con las expectativas del inversor no supone una violación del tratado. O sea, que deja claramente, digamos, que las expectativas legítimas creo que deja claramente no se dan por supuestas que tienen un fundamento que se pueda utilizar en una demanda, ¿no? ¿Cómo que vaya acabando? Sí. Entonces, mientras que en el caso de la Unión Europea, está redactado como que el tribunal puede tomar en cuenta las específicas representaciones del Estado ante el inversor, sin concretar como si deben ser por escrito, no, ante el inversor, ¿no? Por último, el otro punto de diferencia no son los tribunales de arbitrajes. El modelo americano sigue y asiático, el TPP sigue el esquema clásico de que seleccionan las partes, seleccionan los árbitros y se ponen de acuerdo para designar al presidente, y si no sería CIADI, si no hubiera posibilidad de acuerdo, mientras que el modelo de la Unión Europea, los árbitros son designados por el comité del programa, del acuerdo. Entonces esto ha dado lugar también a una cierta, digamos, polémica, y acabo ya con esto para no extenderme más, ¿no? En primer lugar, porque hay quien considera que esto politiza, digamos, el arbitraje, ¿no? En realidad es posible, no lo sé, pero creo que la Comisión no tuvo más remedio que, digamos, hacer que los tribunales arbitrales se parecieran lo más posible a un tribunal nacional, y de esta manera los árbitros seleccionados pues están a disposición, digamos, para intervenir en casos. Está previsto que incluso tengan dedicación exclusiva al servicio de la Comisión Europea o de las partes del acuerdo, y también para digamos, la Unión Europea exige que los árbitros tengan las cualificaciones requeridas para poder ejercer la carrera judicial, ¿no? Aparte de otras cosas como experiencia demostrada en Derecho Internacional Público. Todo esto intentando, digamos, acomodar algunas de las reticencias y exigencias también, ¿no?, de parte del Parlamento Europeo y de la sociedad, ¿no?, que, bueno, ven un peligro, digamos, en esta especie de entrada del sector privado en la solución de diferencias que podían resolverse por los tribunales nacionales. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, por esta presentación tan detallada y cumplida respecto de los dos modelos y de la tensión política que subyace en la aceptación o no del modelo arbitral frente al modelo jurisdiccional o de Estado. A continuación, mi querido compañero y amigo Domingo Bello Janeiro, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de A Coruña, no sé que venga el alcalde y nos diga algo, y además quizá lo que justifica su presencia en esta mesa es que él es árbitro CIADI, ha intervenido en diversos arbitrajes y todavía, según me contaba, está en este momento también actuando en alguno de ellos, y por tanto nos puede transmitir su experiencia como árbitro internacional. Adelante. Muchas gracias por la amable presentación, y desde luego, al margen de formalismos protocolarios, quiero agradecer también la posibilidad de participar al lado de los ilustres compañeros que me acompañan en esta mesa, en estas jornadas que creo que van a constituir ya un foro de reflexión clásico en esta materia hacia el futuro. Por tanto, quiero manifestar también mi gratitud
a los organizadores y a los directores de esta actividad por esta posibilidad. Yo, en todo caso, dejaré el texto a disposición de la organización porque creo que el moderador es muy escrupuloso en el cumplimiento del tiempo y básicamente un poco voy a exponer esa experiencia muy somera porque como se pueden imaginar también tengo entre otros compromisos de confidencialidad, pero con carácter general desde hace mucho tiempo pues venía buscando algún mecanismo de solución de las controversias que los inversores tenían cuando los estados, y José Antonio lo ha explicado muy bien sobre la capacidad de los mismos para organizar, lógicamente, como mejor les convenga el desarrollo de su economía, pero es cierto que hasta no hace mucho, pues el uso o la medida que es el inversor, sobre todo en los estados poderosos, utilizaba para intentar proteger su inversión era el uso de la fuerza. Parece algo pues anacrónico, pero si se acuerdan, Nasser anunció la expropiación del canal de Suez en julio de 1956 y poco tiempo después las tropas francesas y inglesas desembarcaron. También hacia 1950 el presidente de Irán pues adopta una serie de medidas de nacionalización de yacimientos petrolíferos occidentales y poco después se ha demostrado que fue derribado por un golpe de Estado instigado por la CIA. No había un mecanismo pacífico de protección de la inversión en un Estado extranjero y desde entonces se intentó buscar una medida, un instrumento jurídico que tratara de dar solución y seguridad a los inversores extranjeros, porque creo que todos estamos de acuerdo y desde luego los organizadores de esta jornada que la protección y la garantía de la seguridad jurídica del inversor es un elemento fundamental precisamente para fomentar, para propiciar la inversión extranjera, que junto con el comercio internacional es una de las principales bases del desarrollo económico internacional. La solución más elemental era la creación de un tribunal internacional y funciona, como bien sabemos, el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, pero este mismo tiene algunos problemas que limitan claramente su eficacia. Como sabemos, solo pueden demandar para empezar los estados y además el tribunal en su propio desarrollo limitó mucho y adoptó una interpretación especialmente restrictiva en cuanto a la legitimación y a la competencia. Y por ello, dado que, como veremos a continuación, el arbitraje comercial internacional funciona desde hace tiempo y cada vez más de manera satisfactoria para resolver las disputas entre los particulares, se intentó buscar esa vía de solución también para intentar resolver las disputas entre los inversores y los estados, y a ello aludió José Antonio Zamora y mi querido amigo Lorenzo Pras también, cuando en 1966 el Banco Mundial creó un centro específico especializado en arbitrajes de inversión, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, en que cada vez tiene un mayor número de arbitrajes, precisamente sobre la base de esos más de 3.000 APRIs. Lo explicó sucintamente en esta ocasión, pero en las anteriores jornadas con mucho detalle José Antonio Zamora. Los APRIs, los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, los más de 3.000 en todo el mundo, más de 70 de España, más de 1.200 de acuerdos bilaterales de la Unión Europea, son básicamente los mismos, es decir, cada Estado le garantiza a los ciudadanos y a los inversores del otro libertad para invertir, trato justo y equitativo, no discriminatorio, imposibilidad de expropiación o medida equivalente sin indemnización y libre transferencia de las rentas. Y la garantía de su cumplimiento está precisamente eso que decía José Antonio, que le habían dicho que era un acuerdo de bajo riesgo, no firmable, de bajo riesgo. La garantía está precisamente
en que permiten directamente a todo inversor reclamar directamente contra el Estado infractor mediante el arbitraje internacional, en este caso el administrado por el CIADI. Yo tengo también otro del que no voy a ni siquiera citar las partes, porque aunque llevamos un año, todavía estamos en una fase preliminar en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Pero básicamente los del CIADI significa que si el Estado adopta una medida que el inversor cree que es discriminatoria, pues directamente puede acudir al Banco Mundial pidiendo a los árbitros que condenen al Estado a indemnizar el perjuicio causado. Como ha dicho él, hay más de 3.000 en todo el mundo. Los inversores se han percatado que pueden reclamar, y además con una incidencia incluso de especial repercusión en Washington a través del arbitraje, y ha ido paulatinamente o de una manera exponencial creciendo lentamente. Habitualmente el demandante es una empresa multinacional y el demandado es un país en vías de desarrollo, pero hay también demandas, por supuesto, contra Estados Unidos, y uno de los principales países que numéricamente ha sido objeto de más demandas de CIADI fue en la época del Corralito Argentina, después Venezuela, pero si José Antonio no me corrige, actualmente numéricamente uno de los países más demandados es justamente España, por cambio en las tarifas de las renovables, y curiosamente, él lo sabe bien y seguramente muchos de los aquí presentes también, el primer país de la entonces OECD condenado en un arbitraje de CIADI fue justamente el Reino de España, en un arbitraje que fue muy conocido por la cláusula de nación más favorecida, pero iniciado por un... sí, no, los números se los dejo a él, que lo sabe mejor. El primer país condenado en CIADI, en aplicación, además, fue la primera vez que se aplicó el APRI entre España y Argentina, fue el Reino de España, curiosamente por la demanda interpuesta, en este caso no era por una multinacional, sino por un señor que se llamaba Agustín Maffezini. El caso tiene también alguna curiosidad, y ya que aquí hay, nos vamos a prevaler, Isidoro, de que somos dos gallegos, pues este caso tiene su miga también, porque el señor Maffezini intentó invertir en Galicia, y entonces se creó pues una sociedad con una empresa que ya no existe, una empresa pública que se llama SODIGA, Sociedad de Desarrollo Empresarial de la Xunta de Galicia, para construir una fábrica de productos químicos en Galicia. Pues el proyecto fue mal, el señor Maffezini lo achaca al asesoramiento entonces de la Xunta de Galicia, pero la verdad es que había depositado, pues entonces eran pesetas, 30 millones de pesetas, en un banco, y SODIGA, ante las pérdidas, se hizo con ese dinero para intentar paliar las pérdidas, y el señor Maffezini, pues que debía ser combativo, pues inició un arbitraje contra el Reino de España, apelando y argumentando que se había violado el APRI firmado entre España y Argentina. Tras años de procedimiento, se logró que se condenara a España a devolverle los 30 millones de pesetas e intereses que ascendían a otro tanto, ¿no? Es curioso que, irónicamente, esa primera vez que se aplica el APRI entre España y Argentina fue para condenar a Argentina. Después Argentina sufrió un número importante de demandas, algunas conocidas, aunque no llegaron a laudo, como el de... ¿Os acordáis de Repsol contra Argentina? Tuvo después numerosas demandas, y actualmente España es un país que numéricamente, aunque por lo que he visto, por los laudos, se está defendiendo de manera satisfactoria. Realmente los argumentos suelen ser también pues los mismos, ¿no? Es decir, el país... habitualmente argumenta que las medidas se adoptaron
con la finalidad de defender el interés general, y muy bien decía José Antonio, pues en el ámbito de su competencia y conforme a la seguridad jurídica, y el inversor, por lo que suele argumentar, es que se incumplen los compromisos explicitados frente a los inversores, que se ha tratado inequitativamente y que se adoptan medidas equivalentes a la expropiación sin indemnización correspondiente. Creo que frente al recurso a la fuerza, pues estaremos de acuerdo todos que algo se ha pues adelantado, y al igual que los más de 3.000 APRIs vigentes en todo el mundo, lo que se trata es de que cada Estado garantice a los ciudadanos y empresas del otro que las inversiones tienen el mismo trato justo, equitativo, no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización o expropiación, y con esa garantía de esa cláusula que permite una reclamación directa del inversor contra el Estado infractor. Es cierto, como señalaba en una de las diapositivas que tuvo que pasar rápidamente José Antonio, que los árbitros, en este caso de CIADI, no tienen por qué ser necesariamente los que figuran en las listas del Banco Mundial, y yo de hecho he participado en 3, soy el primer jurista español que sin formar parte de ninguna lista ha tenido esa posibilidad, siempre que se cumplan las cualidades de gozar de amplia consideración moral, de tener reconocida competencia y capacidad en el campo del derecho, de inspirar plena confianza en su imparcialidad, y los laudos equivalen a sentencias firmes dictadas por el más alto tribunal de justicia de los Estados, de cumplimiento obligatorio, sin posibilidad de apelación, que es uno de los temas también que está en trance de discusión, pero en teoría es que tienen que ser ejecutados inmediatamente, según consta en el convenio de Constitución firmado por la mayor parte de los Estados del ámbito económico internacional. El arbitraje de inversión es un fenómeno que ha ido emergiendo a medida de que las empresas inversoras han decidido precisamente potenciar e impulsar su presencia fuera de su país de origen, y con ello, antes de que el implacable moderador me retire en el uso legítimo de sus facultades el uso de la palabra, doy por concluida ya mi intervención, dejando el texto escrito a disposición de la organización y agradeciendo a todos también su presencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la ilustrada y clarísima exposición realizada por Domingo Bello Janeiro. Y a continuación pasamos a la exposición relativa al arbitraje comercial. Para ello, bueno, el proyecto impulsado por la Secretaría General Iberoamericana, como es la Corte Iberoamericana de Arbitraje, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, y para ello Alejandro Cababata, que es miembro del gabinete de la Secretaría General Iberoamericana, para su exposición. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Consejo General del Notariado por estos minutos para poder difundir esta iniciativa de puesta en marcha del Centro Iberoamericano de Arbitraje, que a la Secretaría General Iberoamericana le ha hecho mucha ilusión impulsar esta iniciativa desde allí, desde el año 2009. Estamos en esta mesa sentados tanto don Luis Martí, actualmente presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, como yo mismo, que estuvimos presentes en aquella reunión, en la primera reunión de trabajo que se convocó en Montevideo en el año 2009, pensando en la creación de un centro específicamente iberoamericano de arbitraje para la región. Con lo cual ya llevamos 6 años y algo trabajando con esta idea y por suerte en el año 2015 pudimos ver plasmada en su creación formal de este centro esa idea que nos llevó bastante tiempo y bastante trabajo poder darle forma. ¿Por qué la CEGIB está involucrada en este proyecto? Bueno, allí por el año 2009 vino un conjunto de operadores del sector jurídico a ver al entonces secretario general iberoamericano. En aquella época era Enrique Iglesias, el secretario general iberoamericano, fue el primer secretario general
de esta CEGIP. Ustedes conocieron ayer a doña Rebeca Greenspan, que es la segunda secretaria general iberoamericana. Luego de cumplidos sus mandatos, don Enrique dejó el cargo y asumió Rebeca Greenspan hace 2 años. En aquella época, por el 2009, vinieron una serie de operadores del sector, particularmente colegios de abogados, el Ministerio de Justicia de España, Colegio de Abogados, recuerdo, de Madrid, Barcelona y un par de colegios más, planteando la idea de que el espacio iberoamericano al máximo nivel, esto es, al nivel de jefes de Estado y de Gobierno, se interesara por el tema del arbitraje en la región. En aquella presentación del año 2009, hacia mediados del 2009, luego de esa presentación nos quedamos en la CEGIP con esa idea y fuimos conversando con algunos conocidos del sector y hoy amigos del sector que opera en el sector justicia, y llegamos a la convicción de la importancia de al menos plantear la idea de crear un mecanismo específicamente iberoamericano. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales convocamos esa reunión en Montevideo del 2009 de la Secretaría General Iberoamericana y a quiénes convocamos? Pues las razones eran bastante claras. Iberoamérica hoy es un espacio que tiene aproximadamente 600 millones de habitantes, que comparte una cultura, unas lenguas, una historia común, que hacen que le den al espacio iberoamericano una potencia, una fortaleza, una profundidad que no tiene ningún otro espacio a nivel mundial. Y cuando decimos que tenemos una cultura común, también tenemos una cultura jurídica común. Los 22 países que integran lo que llamamos formalmente Conferencia Iberoamericana, que son los 19 países de América Latina y los 3 de la península ibérica, que hablamos en español y portugués, tienen una cultura jurídica que les es común. No solo una cultura en el sentido artístico, sino que también tenemos una raíz en lo jurídico. Y por lo tanto, en esas reflexiones de los años 2009 llegamos al convencimiento de que por qué los conflictos, sean en materia de comercio o en materia de inversión, habiendo la calidad de juristas y de los sistemas jurídicos y judiciales que tenemos hoy, de abogados que tenemos hoy en la región, debían ser llevados, cuando los conflictos eran entre países iberoamericanos, a mecanismos de enorme prestigio, gran desarrollo y con gran experiencia, mucho mayor si se quiere, pero que eran ajenos a la cultura iberoamericana, con árbitros que aún tratándose de casos iberoamericanos no eran iberoamericanos y con plazos y costos también bastante prolongados y bastante onerosos. La idea del 2009 fue convocar al sector privado para pensar en la posibilidad de crear un mecanismo propio de la región para que los conflictos de estas características sean resueltos en la región con las capacidades instaladas en la región, bajo nuestra cultura jurídica común y bajo las necesidades de, obviamente, calidad, pero también tiempo y costo propios del espacio iberoamericano. Esas ideas nos llevaron a, entre otras cosas, a hablar inicialmente con la UIVA, la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, presidida por quien está aquí en la mesa. Sigue presidiéndola, por suerte, ese espacio de colegios de abogados, don Luis Martín Mingarro, y queríamos hablarlo con el sector privado, porque el arbitraje comercial en ese sentido tiene que ver con lo que las empresas hacen, lo que las empresas firman, los contratos que tienen las empresas. Por lo tanto, desde la CEGIP nos pareció necesario convocar a las dos patas del sector, por un lado al sector jurídico y por otro lado al sector empresarial. Y por lo tanto, nos valimos de una estructura muy potente que ya tenía la abogacía a nivel iberoamericano a través de las reuniones periódicas que venía celebrando desde hacía mucho tiempo la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, y aprovechando esa estructura pedimos que se convocara a los colegios de abogados de la región para esa reunión del 2009, y por otro lado tuvimos, y todavía tenemos algunas dificultades, aunque las hemos resuelto, de convocar a los representantes empresariales. Y para hacerlo convocamos a lo que eran las cámaras de comercio, industria u organizaciones empresariales de los países iberoamericanos, que acudieron allí en el 2009 aproximadamente 20 entre colegios de abogados y organizaciones empresariales. Se los consultó allí sobre la idea, si tenía sentido trabajar en esta idea de constituir un mecanismo específicamente iberoamericano de resolución de conflictos, y hubo una unanimidad total en los operadores que allí acudieron en el 2009. Atento a eso, se fueron convocando y creando mecanismos y comisiones de trabajo, y llevamos desde la CEGIP en consulta esta idea a los jefes de Estado y de Gobierno. Y así fue que en el año 2010 se toman el trabajo de releerse la declaración de la cumbre de Mar del Plata, de Argentina, de mi país, del año 2010,
la declaración de jefe de Estado y de Gobierno, van a encontrar por allí un apartado que dijo explícitamente en el año 2010 por parte de los jefes de Estado y de Gobierno que solicitamos a la Conferencia de Ministros de Justicia, COMJIP, para que, en colaboración con la CEGIP, desarrolle acciones para potenciar la mejora de la seguridad jurídica, así como la promoción de mecanismos de resolución de conflictos económicos y comerciales de carácter regional iberoamericano, bueno, en colaboración con la CEGIP. Eso es en el apartado 43 de la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno. Por supuesto, al involucrarse la Secretaría General Iberoamericana en esta iniciativa, desde la CEGIP convocamos a la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos. No voy a entrar en un detalle del sistema y de la Conferencia Iberoamericana, si alguno tiene interés, con gusto lo responderemos, pero el espacio iberoamericano tiene un andamiaje institucional que se llama Conferencia Iberoamericana, que es presidido por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tiene una Secretaría General permanente de coordinación sistémica, que es esta Secretaría General Iberoamericana, y que por debajo tiene 4 organismos especializados temáticos que reportan a distintos sectores. Por un lado, los ministros de Justicia, que tienen una Secretaría General, que es un organismo que preside Arkel Benítez, que ayer estuvo con nosotros, bueno, hace un ratito también estaba con nosotros, que se dedica al sector justicia. Hay otro organismo iberoamericano que se dedica al sector juventud, ayer tuvieron a su secretario general, Max Trejo, y hay otros 2 organismos especializados temáticos. Uno es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que trabaja los temas de seguridad social, y otra es la OI, que trabaja los temas de educación, cultura, ciencia e innovación. Eso constituye, junto con los 22 países miembros, un sistema iberoamericano y, como les decía, la CEGIP tiene el mandato de coordinar el sistema y dar seguimiento específicamente a los mandatos de los jefes de Estado y de Gobierno y a promover la cooperación iberoamericana en general, digamos. Entonces, luego de recibido el mandato del 2010, y voy a ir acortando porque si no se nos va a hacer complicado poder contar todo, continuamos trabajando en la promoción de este mecanismo de arbitraje. Solo, obviamente, eso tuvo reflejo también en cumbres posteriores de jefes de Estado y de Gobierno. La última, en la cumbre de Veracruz, van a encontrar un apartado específico en el que se reconoce expresamente la posibilidad de la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje, y en la última reunión de Cartagena del año pasado de cancilleres iberoamericanos se respalda y se saluda especialmente la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Muy brevemente mencionarles que el trabajo llevó a un hito en el 2012, que fue la firma de un acuerdo marco en Brasilia, por el cual más de 40 instituciones de la región comprometían la creación de ese Centro Iberoamericano de Arbitraje, y salto finalmente al 2015, año en el que en Buenos Aires se convocó a la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Eso ocurrió en mi ciudad, en Buenos Aires, en marzo del 2015, a la que acudieron aproximadamente 60 organizaciones empresariales o colegios de abogados de la región que suscribieron el acta constitutiva del Centro Iberoamericano de Arbitraje, y luego, posteriormente, en octubre de ese año 2015 también, se convocó a la primera asamblea del Centro Iberoamericano de Arbitraje aquí en Madrid. El anfitrión fue el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y en octubre del 2015, en esa asamblea, finalmente, luego de un año muy intenso de trabajo, que fue el 2015, se suscribió el reglamento de procedimientos del Centro Iberoamericano de Arbitraje y se aprobó la cláusula modelo de ese Centro Iberoamericano de Arbitraje. ¿Cuáles son las ideas básicas? Algunas mencioné. Y vuelvo a retomarlo, de ese Centro Iberoamericano de Arbitraje, y en virtud de lo cual los jefes de Estado y de Gobierno nos pidieron y nos mandataron a la Secretaría General Iberoamericana continuar impulsando esta iniciativa del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Pues, en primer lugar, fomentar, profundizar y poner en valor la cultura jurídica común. En segundo lugar, poner en valor el español y el portugués como idiomas de arbitraje internacional. En tercer lugar, poner en valor la calidad jurídica que tiene la región y, por lo tanto, que los arbitrajes iberoamericanos sean resueltos por árbitros iberoamericanos. En cuarto lugar, que la calidad sea indiscutible de esos arbitrajes y que, por lo tanto, todo el procedimiento de designación, recusación y evaluación de la conducta de los árbitros tenga un mecanismo muy potente de revisión y de control deontológico, con un órgano específicamente dedicado a esa labor. En cuarto, ya no recuerdo el número, cuarto lugar, que las sedes de ese organismo de arbitraje estén en Iberoamérica. La creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje tiene 3 sedes. Se decidió que, a los efectos de una cobertura geográfica, tenga 3 sedes, una en cada uno de los 3 espacios geográficos que abarca la región iberoamericana. Por lo tanto, uno está en la península ibérica. La Secretaría General del mecanismo fue decidido por unanimidad que esté en Madrid, y está en manos del Colegio de Abogados de Madrid.
La sede de la presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje está en Centroamérica y fue decidido que esté en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y la sede del mecanismo de control arbitral está en San Pablo, en Brasil, en Sudamérica, en las oficinas de la OAB en San Pablo. Fue electo también en el acta constitutiva, en el momento constitutivo, como presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, don Luis Martín Mingarro, atento al compromiso que ha tenido, no solo del 2009 a la fecha, sino con anterioridad, con el tema del arbitraje y con el tema y con el espacio iberoamericano. También fue electo el vicepresidente de este Centro Iberoamericano de Arbitraje, que recayó en un costarricense. Y dos o tres cuestiones muy breves más que me gustaría mencionar respecto a las ideas fuerza que tiene este Centro Iberoamericano de Arbitraje. Creo que es la quinta o la sexta, que el mecanismo sea ágil, poco burocratizado, que dé respuesta en tiempo oportuno, que sea un mecanismo que dé respuesta a aquellos que hoy no están utilizando los mecanismos de arbitraje comercial, que son aquellas empresas que en manera especial contribuyen al desarrollo de la región. Me estoy refiriendo a las pequeñas y medianas empresas, que por lo tanto sea un mecanismo abierto muy particularmente dirigido a los conflictos comerciales entre empresas pequeñas y medianas en la región. Y también que esté llamado a promover lo que es la cultura arbitral en el espacio iberoamericano. Hubo muchas cuestiones que se debatieron a lo largo de estos 6 años respecto de cuál era el mejor modelo a seguir, cuáles eran las razones por las cuales nos llevaron a este mecanismo. No, en tiempo estamos un poquito pasados, con lo cual, si hubiera inquietudes respecto de por qué se eligió este mecanismo o este modelo y no otros, y cuáles dudas tuvimos al momento de ir creando este mecanismo y estos procedimientos, estamos a disposición, pero agradezco mucho el espacio para difundir la iniciativa. Muchísimas gracias, Alejandro, y enhorabuena por la iniciativa, porque esa iniciativa sea una realidad y que, bueno, tenga un enorme éxito futuro. A continuación, y para cerrar la mesa, Luis Martín Mingarro. Es persona notoria, creo que todos los abogados quieren ser de mayor Luis Martín Mingarro. En la abogacía española lo ha sido todo y sigue siéndolo. Un referente en la UIVA como presidente y ahora se incorpora a la presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje y por este motivo pues hemos tenido el honor de poder contar con su presencia y con la palabra que va a hacer uso de la misma a partir de ahora. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Lorenzo. Es un privilegio sentirse tan acogido y escuchar cosas como las que uno escucha, que son la historia propia, lo que llevamos en la mochila de ilusión y de vocación por una profesión que está especialmente viva también para el tema del arbitraje, porque esta profesión permite auscultar las realidades y las patologías de las realidades y arrastrábamos una enorme preocupación a lo largo de muchos años. La gente corriente, la gente que comercia corrientemente no tenía arbitraje. Y si sostenemos, como sostenemos, que el arbitraje es un ejercicio de libertad, porque sin renunciar a la tutela judicial efectiva se procuran resolver los asuntos fuera del ámbito de la tutela judicial efectiva, pues ese ejercicio de libertad estaba no vedado, pero sí oscurecido y alejado de la gente corriente. Y resulta que en materia de comercio transfronterizo la gente corriente ahora es infinita, porque la globalización lo que ha hecho es aumentar el número de operadores transfronterizos en términos que no son ya una progresión exponencial, es que no tienen nada que ver los números de hace 30 años con los de hace 15, ni los de hace 15 con los de ahora. Así que lo que estábamos viendo en el mundo del arbitraje es mucha calidad, encapsulada in excelsis, que es en las alturas, y nada de opciones arbitrales para la gente que iba asomándose al comercio internacional, vendiendo con toda modestia servicios, productos, containers de cosas, y que se encontraba en las situaciones de patología de la relación contractual
con el espectáculo de acudir a un abogado que lo más que podía hacer era ponerle en contacto con un abogado medio amigo del país del comprador, por ejemplo, que a su vez le llevaba el pleito si podía y que a su vez le decía se ha declarado incompetente, por ejemplo. Y entonces tenía que volver al abogado inicial o a otro a decirle, me pasa esto, hace 9 años que vendí 3 containers y todavía nadie ha empezado. Por cierto, se están pudriendo en la aduana de Montevideo, por ejemplo. Ese era el panorama. Así que cuando, sintiendo estas palpitaciones de necesidades auscultadas por los abogados y sentidas por los clientes de los abogados que comercian, cuando recibimos el soplo magnífico del impulso de la Secretaría General Iberoamericana, nos dimos cuenta que era posible hacer cuajar esas aspiraciones y bueno, como ya se ha relatado de manera tan esquemática como brillante el íter seguido, pues aquí estamos, se ha constituido, arrastrará quizá el peso de tenerme a mí de presidente, pero en lo demás se ha constituido con toda ilusión hasta el extremo de que en este momento estamos percibiendo no solo desde los colegios de abogados, sino desde las cámaras y organizaciones empresariales, que la que sentíamos como una demanda absolutamente globalizada de esta necesidad de poder acudir al arbitraje, pues eso se está cristalizando de una manera espectacular. Yo tengo que decir que eso que he dicho del encapsulamiento, aparte del tema del arbitraje de inversiones, que le produce a todo hijo de vecino la sensación de que juega fuera de casa siempre, me estoy refiriendo a la percepción iberoamericana. Aparte de eso, aparte de percibir, como se ve en la articulación que se nos ha expresado brillantemente, que lo que está en discusión es quién regula, y quién decide cuál es el interés general o el orden público económico que tiene. Bueno, pues hay mucha gente que no tiene la preocupación de quién domina el interés público económico, que lo que tiene la preocupación es que ha comerciado y ha podido fracasar en su relación comercial y quiere poner paz en un conflicto, paz que no sea cara y paz que venga pronto. Es verdad que si no viene pronto tampoco es paz. Y además, teniendo en cuenta, fíjense los números, cuando no estamos hablando de arbitraje de inversiones, estamos hablando de la emblemática CCI. La emblemática CCI que tiene el mérito de haber patroneado la calidad del arbitraje internacional desde hace muchos años y de haberla desarrollado brillantemente, tiene el año que más un poquito más de 1000 asuntos y de ellos 650 de Iberoamérica. A veces uso la ironía para decir, por lo menos podrá ser en francés. De esa manera subrayo que el tema idiomático hace mucho, especialmente para la gente que no tiene divisiones internacionales, que por cierto son los centenares de miles de operadores que no tienen divisiones internacionales y que naturalmente tienen perfecta confianza en sus abogados, pero con un costo asumible para sus dimensiones. Así, eso es lo que ha hecho que podamos decir hoy, esto es sociedad civil. Nace sin subvenciones, ha nacido con el impulso brillantísimo de los poderes públicos organizados sustancialmente en el eje de las cumbres y en la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica. La Conferencia de Ministros de Justicia aprobó en el año 86 una ley tipo de arbitraje que hizo la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, porque ya estaban evolucionando los ordenamientos jurídicos hacia la asunción del arbitraje, no como una cosa extraña, sino como un dispositivo muy asumible. De todas formas, todavía durante muchos años se ha seguido recibiendo el arbitraje de uñas en algunos ordenamientos jurídicos, pero eso sí está superado.
Eso sí está superado. Y entonces la sociedad civil, es decir, la profesión de abogados, que dio nombre a lo de las profesiones liberales, la profesión de abogados y los que ejercitan el comercio, que es un ejercicio de libertad, han conseguido que los poderes públicos y las organizaciones entiendan esto y lo impulsen de manera que ha sido decisiva para que cuaje, porque llevábamos muchos años pensándolo y solo ahora que hemos recibido esos apoyos ha sido posible. Y eso merece la gratitud no tanto de los que hemos estado allí apenas sin otro valor que la perseverancia, sí que merece la gratitud de los directos beneficiarios de todo esto, que ahora tienen la oportunidad de irse dirigiendo a CIAR a decir ya hemos puesto la cláusula, o sin haber puesto la cláusula porque es un contrato anterior nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, cámaras y organizaciones empresariales tienen mucho que hacer. He de decir que COE española, que percibe como nadie, poniendo ese fonendoscopio del comercio sobre la palpitación de la vida económica, está volcada sabiendo que por fin hay algo que podían estar esperando mucha gente sin saberlo. Lo que hemos hecho es ponerlo en marcha con un reglamento típico, un citral, para no andar con dibujos creativos y poner muchísimo énfasis en las cosas que nos han sido puestas de manifiesto, y eso también hay que agradecerlo a quienes nos han apoyado, SEGIP y CONGIP, nos han ido poniendo de manifiesto. Para seguir apoyando tenemos que ver que esto camina en la dirección de autoexigencia. La dirección de autoexigencia, que no ha de ser una lucha a codazos para ver quién es árbitro, ni mucho menos una reproducción de lo que yo tengo, una vida profesional tan larga que puedo contar, que lo he visto, la producción de esa creación de una nube de grandísimos y espléndidos especialistas que han terminado por distanciar el dispositivo del arbitraje de aquellos que lo precisan, hasta el extremo de haber tenido que soportar el arbitraje el reproche, no siempre injusto, de que esa encapsulación implicaba una cierta y permanente situación de encadenamiento en designaciones y en posiciones de defensa de las partes. Bueno, las cosas han llegado hasta aquí. Como yo lo que intervengo hoy es en el tiempo de la prórroga, la mejor forma que tienen quienes intervienen en la prórroga es que no se note mucho, que no se alargue el suceso. Yo solo quiero decir que al adoptar el reglamento muy pulido y muy discutido por los colegios de abogados y las cámaras, por cierto, con una discusión verdaderamente significativa de respirar por las heridas, de querer que no nazcan los arbitrajes que aquí puedan nacer con las heridas abiertas que vienen de un sistema que no es nada malo, que tiene mucha calidad, pero que se ha ido elevando sobre la faz de la Tierra hasta llegar probablemente a la estratosfera. Desde luego sí, a la estratosfera en precios. Y eso no es solo que lo haga prohibitivo para los que no alcanzan a pagar esos precios, es que también lo distancia de la realidad palpitante. Yo a veces me he dicho, ¿quién hace el cheque resultante de una cifra debida en virtud de un laudo con 12 ceros a la derecha? Nadie que le importe. En el CIAR pienso que los que van a pedir un arbitraje les va a importar mucho quién firma el cheque, porque lo va a firmar de su propia sangre, que es la sangre del negocio que ha puesto él o su compañía o quien fuere. Bueno, eso en Iberoamérica, los que tenemos el privilegio de conocer y participar de ese lenguaje común, cultura común, civilización común, en Iberoamérica lo hemos sentido desde hace muchos años y ahora sentimos que hemos cruzado la meta de un maratón y hay que empezar a correr el siguiente, que es el de hacerlo bien. Nada más.
Sin duda que el futuro es esperanzador y que el resultado será excelente, sobre todo contando con dos promotores de la calidad de los que han intervenido en la presentación, como Alejandro y desde luego el presidente, de Luis Martín Mingarro. Desde luego estamos en la prórroga. Si hay alguna cuestión yo creo que se puede atender, salvo que los miembros de la siguiente mesa redonda activen algún dispositivo violento que nos desplace y desahucie de la mesa. ¿Hay alguna cuestión, alguna curiosidad? Salvador, por favor. Parecía que se obliga un poco a los estados, ¿no?, a ponerse las pilas. Entonces, vamos, yo no sé cuál es su percepción, ¿no?, como gente que está en este mundo, si el futuro del arbitraje y de este arbitraje iberoamericano en concreto, como parece ser que ha dicho, está en los pequeños, ¿no?, en la gente normal, no en esas grandes empresas que obligan a los estados a intervenir, ¿no? Nunca debemos olvidar que el pequeño comerciante aspira a ser grande. Que el pequeño comerciante, el pequeño empresario, lo que quiere es terminar teniendo una multinacional bajo su dominio. Lo que habría que conseguir es que fuera una multinacional de cuño un poquito diferente a lo que tenemos hoy día. Porque, insisto, si no, el arbitraje, tanto el de inversiones como el comercial, se convierte en un debate sobre quién define el marco económico constitucional, por así decirlo. Desde luego, el que venga a fiar, estoy convencido por la percepción que tengo de la demanda en Iberoamérica, que no es de momento el que no sabe quién hace el cheque de tantos ceros al final. Que al final no, a veces no es ni siquiera un cheque, es una provisión en un balance, Que lo que manifiesta el presidente del gas natural no solamente deriva de su experiencia en gas natural, sino que es un hecho, creo que objetivo, en los casos que nosotros conocemos relacionados con los APRIs, los acuerdos de promoción de inversiones negociados por España. Nosotros hemos detectado 37 casos en los que están implicadas empresas españolas que han demandado a estados, ¿no? De los 37 han concluido ya 22. Y de los 22 que han concluido, 11 han concluido por un pacto antes de llegar al final. 6 han sido a favor de empresas españolas, las que han llegado al final, 3 a favor del Estado demandado, y en los restos de los casos se suspendieron, o el tribunal declinó, dijo no tenía jurisdicción, etc. O sea que hay evidencia empírica a favor. Manuel Medina quería intervenir. Es una pregunta muy sencilla, dirigida a Zamora, con respecto al último laudo arbitral en materia de las eólicas que afecta a España. No sé si tienes algún comentario rápido que hacer, porque tenemos poco tiempo por hoy. Bueno, yo creo que ese es el marco de la Carta de la Energía, y creo que es muy importante que haya sido favorable al Estado español, porque al ser el primero, bueno, quizás, no sé, esto el profesor Bello a lo mejor nos puede decirnos si esto es así o no, pero quizás al ser el primero puede marcar tendencia y sobre todo disuadir de nuevas demandas, porque esto estaba siendo un goteo. Yo no sé en qué número estamos ahora mismo, estamos en 30 y pocas, ¿no? Pero era un goteo continuo, ¿no? Entonces supongo que esto va a hacer que muchos que pensaban que ponen una demanda se lo piensen y no la pongan, ¿no?, para no incluir en los gastos, etcétera. Entonces es muy importante, y es muy importante en primer lugar porque creo yo el laudo reconoce primero que el derecho a regular de los estados y que la legislación no tiene por qué estar estabilizada, o sea que no puede cambiar en el tiempo, y en segundo lugar aunque digamos la nueva regulación introdujo pérdidas económicas a la empresa, no eran de la magnitud que la empresa consideraba, pero la empresa decía que había sido expropiada, ¿no?
Entonces dice que no, que expropiación no ha habido. Entonces creo que el laudo es muy interesante y creo que es muy importante que haya sido positivo por el precedente y el efecto disuasión que puede tener, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. No quiero cortar el uso de palabras, pero creo que ya el horario nos vence. Con lo que agradezco a los miembros de la mesa sus intervenciones y las preguntas realizadas y nos disolvemos. Gracias.